Vaya por delante, que sigo defendiendo un teatro que no solo entretenga, sino que piense, remueva y deje memoria. Pero a veces hay silencios que duelen más que una crítica, más incluso que el fracaso, porque el fracaso, al menos, implica presencia, riesgo, mirada. El silencio, en cambio, es esa butaca vacía que parece observarte desde la oscuridad con una mezcla de indiferencia y derrota colectiva. Este pasado fin de semana hemos celebrado la 8ª jornada de Teatro contra el Olvido en el Centro Cultural Alfonso Fernández Torres de Torreperogil, y mientras se apagaban las luces de la sala y los últimos aplausos se disolvían en el patio de butacas, sentí esa extraña mezcla de orgullo y desconsuelo que solo conoce quien ha dedicado media vida al teatro. Orgullo por haber ofrecido una programación de una calidad humana y artística extraordinaria. Desconsuelo porque apenas una veintena larga de espectadores acudieron a cada representación. Desconsuelo también porque muchos de quienes comparten conmigo esta pasión escénica, compañeros de tablas, vecinos de oficio, teatreros de este mismo pueblo, no estuvieron allí. Y duele más porque hablamos de Torreperogil, no de una localidad ajena al teatro, no de un desierto cultural. Hablamos de un pueblo que puede presumir con legítimo orgullo de tener 5 compañías teatrales, 2 de ellas profesionales, de haber alumbrado el festival de teatro más antiguo de la provincia de Jaén, de sostener jornadas solidarias, campañas infantiles, ciclos estivales y musicales populares. Hablamos de un municipio de apenas 8.000 habitantes cuya actividad escénica sería la envidia de muchas ciudades. Por eso, precisamente, alarma esta especie de cansancio colectivo, esta peligrosa comodidad del mañana iré, del seguro que hay poca gente o del esta vez no pasa nada si no voy, porque sí pasa. El teatro no muere de golpe, no se desploma entre estruendos. El teatro se marchita lentamente, como las casas antiguas abandonadas, primero una gotera, luego una grieta, más tarde el polvo ocupándolo todo. Y cuando queremos reaccionar, ya solo quedan ecos. Lo más paradójico es que las jornadas de teatro contra el olvido nacieron precisamente para cambiar eso, el olvido de la memoria histórica, de los márgenes, de las heridas sociales, de las voces silenciadas. Pero quizá el enemigo más cercano sea otro, el olvido de nosotros mismos como comunidad cultural, porque el teatro no consiste únicamente en subirse a un escenario, también es sentarse frente a él como espectador, a escuchar, respaldar, acompañar. Un pueblo teatral no se mide por la cantidad de grupos que posee, sino por la capacidad de esos grupos para reconocerse mutuamente, para celebrar el esfuerzo ajeno, para entender que cada representación sostenida es una victoria colectiva. No se trata de exigir pleitesía ni fidelidades obligatorias, mucho menos de convertir la cultura en un ajuste de cuentas provinciano. Cada cual tiene sus circunstancias, sus ausencias legítimas y sus prioridades, pero cuando la desconexión se vuelve hábito, conviene preguntarse ¿qué modelo cultural estamos construyendo? Porque quizá hemos confundido hacer teatro con pertenecer a un pequeño archipiélago de vanidades inconexas. Y sin embargo, pese a todo, sigo creyendo en esto. Creo en las personas que este viernes, sábado y domingo pasados salieron emocionadas del teatro diciendo esto había que verlo. Creo en quienes continúan levantando telones aunque sepan que el viento juega en contra.
Creo en las actrices y actores que siguen aprendiendo textos mientras otros aprenden excusas. Creo en el público fiel, escaso, pero luminoso, que aún entiende que asistir a una función es también un acto de compromiso. Tal vez deba aceptar, pero me cuesta, que vivimos tiempos de consumo rápido, de pantallas infinitas y emociones instantáneas, tiempos donde el teatro exige precisamente lo contrario, detenerse, escuchar, compartir un mismo aire durante una hora. Quizá por eso resulte hoy más necesario que nunca. Por eso pienso que nuestras jornadas no han fracasado. Sería injusto afirmarlo. Han demostrado una vez más que en Torreperogil puede hacerse un teatro valiente, social, incómodo y hermoso. Lo que sí han hecho también es encender una señal de alarma, un aviso a navegantes, una llamada a la reflexión para quienes amamos este oficio y esta tierra, porque llegará un día en que quizá echemos de menos aquello a lo que hoy no acudimos, y entonces será demasiado tarde para pedir otro bis. Así que, como diría la divina Lina, gracias por venir. Os dejo con un resumen de lo que dio de sí la edición número 8 de las jornadas de teatro de Torreperogil, únicas en su género de la provincia. Las octavas jornadas de teatro contra el olvido se inician con una obra profundamente necesaria, el documental El bombardeo de Jaén, dirigido por el cineasta jienense José Lasso Flores y producido por Isabel Pereira. Se trata de una película documental que recupera para la memoria colectiva uno de los episodios más dolorosos y silenciados de nuestra historia provincial. Un trabajo realizado con el apoyo de la Diputación Provincial de Jaén y que cuenta además con la participación de numerosos actores y actrices de nuestra tierra. Os dejamos con el tráiler del bombardeo de Jaén, una película que conmueve, interroga y sobre todo nos ayuda a recordar. El 1 de abril de 1937, el bando republicano bombardea una fábrica de artillería en el barrio de Cañero de la capital cordobesa. Mueren 37 personas. Una hora y media más tarde, el general franquista Queipo de Llano da la orden de bombardear Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos, andaluces de Jaén. Que causaron pues 157 o 159 muertos, en su mayoría mujeres y niños. Jaén es bombardeada. La trilita sacude y revienta hasta las piedras más profundas de la ciudad. Y los muertos inocentes, los destrozados, son una sangrante cantidad de cabezas, de brazos, de carne desconcertada. Una explosión terrible, seguida de Osapmar. Entonces vino una aviación y el maestro, un tal Cayetano, y estábamos todos en el recreo. Pero ella cargó la bomba por el portal y se la cargó. Jaén, tu cielo se ha roto en 1000 pedazos, que no se borren tus pasos. Entre polvo, memoria y abrazos. Jaén, cuánto puede el dolor, pero renace la vida del lugar donde brotó la herida, donde brotó la herida. A partir de ese momento, Jaén cambió.
donde brotó la herida. El pasado sábado, mientras la escena respiraba en penumbra sobre las tablas del Centro Cultural Alfonso Fernández Torres, comprendí que hay obras que no se representan, se recuerdan. Los días de la noche de Adesora Teatro no llegan al espectador como una historia ajena, sino como ese eco antiguo que todos llevamos escondido en algún rincón de la memoria. Porque hay silencios que envejecen antes que los cuerpos, silencios que se sientan a la mesa cuando ya nadie llama a la puerta, silencios que aprenden el nombre de las habitaciones vacías y terminan habitando en ellas como un huésped definitivo. Esta obra nos arroja sin estridencias hacia esa soledad inhóspita que acompaña a tantos mayores cuando el tiempo deja de ser calendario y se convierte únicamente en espera. Esperar una visita, una voz, un gesto mínimo que confirme que todavía se pertenece al mundo, y entonces el teatro deja de ser entretenimiento para convertirse en espejo. Porque todos reconocemos algo en esas miradas cansadas, en esas palabras suspendidas, en esa ternura rota que sobrevive entre las grietas de la rutina. Tal vez reconocemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, o quizá el reflejo anticipado de nosotros mismos. ¿Quieres que te traiga un vaso de leche? ¿Quieres que te lleve un vaso de leche? ¿No me traes un vaso de leche? ¿Quieres un vaso de leche? No, todavía. ¿La nena no ha venido aún? No, no ha venido. A la hora que es ya no vendrá. Nena, no puede venir. Es que ya no te acuerdas. A la hora que es vendrá mañana. Kiko, la nena no puede venir. Porque ya no está. ¿Ya no está? No. ¿Y dónde está? ¿Entonces no vendrá mañana? No vendrá mañana. Bueno, pues vendrá otro día. Sí, otro día. Por eso, en estas jornadas de teatro contra el olvido de Torre Perogil, esta obra encontró un lugar necesario, porque olvidar a quienes envejecen es también una forma de borrar nuestra propia historia. Y el escenario fue el sábado pasado precisamente lo contrario, un acto de resistencia contra el olvido. Ahora, mientras edito las imágenes grabadas para este reportaje, siento que quedan flotando en el aire preguntas incómodas. ¿Quién acompaña a quienes ya no tienen prisa? ¿Quién escucha a quienes solo conservan recuerdos? ¿Quién sostiene la mano de aquellos a los que el tiempo ha ido dejando atrás lentamente? ¿Estás mirando el partido? Sí. ¿Quién gana? Ahora no me acuerdo. Los días de la noche no terminan cuando cae el telón, permanecen. Se instala dentro como una luz tenue encendida en mitad de la oscuridad, como la memoria de quienes aún esperan que alguien pronuncie su nombre antes de que llegue definitivamente la noche.
En las jornadas de teatro contra el olvido de Torreperogil, mientras las paredes blancas de la casa de Bernarda Alba volvían a levantarse sobre el escenario por la compañía Diógenes Teatro de la Carolina, yo volvía también a encontrarme con ella, y no ha sido la primera vez. Después de más de 50 años respirando teatro desde todos los abismos, como actor, director, promotor, distribuidor o simple enamorado de la escena, he contemplado decenas de Bernardas, multitud de silencios negros, infinitos bastones golpeando la tierra seca de Andalucía, pero siempre termino regresando a la misma mirada, la de Adela. Y es que hay personajes que entran en el teatro y hay otros que atraviesan la vida. Adela pertenece a esa segunda estirpe, porque Adela no es solamente la hija menor de Bernarda Alba, Adela es la grieta, la última llamada verde en mitad de una casa construida para apagar la vida. Federico García Lorca la soñó como se sueñan los personajes condenados a la eternidad, con sangre, con fiebre y con esa peligrosa hermosura que poseen quienes aman demasiado. Frente al luto impúdico, frente a las habitaciones cerradas, frente al sudor espeso de las normas antiguas, Adela aparece como una criatura desbordante, casi luminosa, llevando en el pecho el único pecado que Bernarda jamás podrá perdonarle, el deseo de vivir y amar. Porque en la casa de Bernarda Alba, amar no es una caricia, es una revolución. Cada palabra de Adela parece escrita contra un muro. Cada respiración suya es un pájaro golpeando los barrotes invisibles de una sociedad enferma de apariencias, de rezos secos y de miedo. Ella no soporta el encierro, no sabe caminar lentamente hacia la resignación como sus hermanas. Adela arde, y quien arde termina iluminando incluso su propia tragedia. Tal vez por eso Federico le regaló el color verde, el verde imposible, el verde de los olivares cuando aún no ha llegado la tormenta, el verde de la juventud que desconoce la prudencia, el verde de la esperanza cuando todavía ignora que el mundo acostumbra a fusilar primero a los soñadores. Y qué profundamente lorquiano resulta todo esto, porque Lorca siempre entendió que el verdadero drama no nace del amor, sino de quienes intentan encerrarlo. Bernarda levanta muros, Adela abre ventanas. Bernarda impone silencio, Adela convierte su cuerpo entero en un grito, y quizá por eso su final continúa doliéndonos como una campana rota en mitad de la madrugada. Porque no muere solamente una muchacha enamorada, muere la libertad acorralada por el miedo, muere la juventud aplastada por la tradición, muere esa parte de nosotros que alguna vez soñó con romper el bastón de todas las Bernardas que aún siguen vigilando el mundo. Por eso en la clausura de la 8ª edición de esta cita teatral de Torreperogil, contra los olvidos que limpian nuestra memoria cotidiana, Diógenes Teatro volvió a convocar ese universo sofocante de cal, sombra y tragedia. Y mientras el teatro siga pronunciando el nombre de Adela, Federico continuará respirando entre nosotros, porque hay personajes que nunca abandonan el escenario y Adela sigue ahí, vestida de verde, desafiando toda la oscuridad. Porque tú también lo quieres. ¡Lo quieres! ¡Sí! ¡Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos! ¡Sí! ¡Deja que el pecho se me rompa como una granada de amargura! ¡Le quiero! Martirio, Martirio, yo no tengo la culpa. ¡No me abraces! No quieras ablandar mi ojo. Mi sangre ya no es la tuya. Aunque quisiera verte como hermana, no te miro ya más que como mujer. Aquí no hay remedio ninguno. La que tenga que ahogarse, que se ahogue. Pepe el Romano es mío. Él me lleva a los juncos de la orilla. No será. Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré todo lo que él quiera que sea.
contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dicen que son decentes, y me pondré la corona de espinas, que tiene las que son caídas de un hombre casado. ¡Calla! Sí, vamos a dormir. Vamos a dejar que Baby se case con Angustia. Ya no me importa. Pero yo quiero una casita sola, donde él podrá venir a verme cuando quiera, cuando le venga en gana. Eso no pasará mientras yo tenga una gota de sangre en mi cuerpo. No a ti que eres Baby.